Lóbulos cerebrales, presentado por Zaida Torres, Ana María Cantor, Paola García y Juliana Pardo. Primero que todo, el cerebro se divide en 4 lóbulos: el frontal, el parietal, el occipital y el temporal. El lóbulo frontal se localiza en la parte más anterior de la cabeza, es decir, detrás de la frente, y se caracteriza por ser el lóbulo con más tamaño y dimensión. Anatómicamente se divide en 5 partes. La primera es superficie lateral, la segunda es el surco central, es decir, la de Ronaldo. La tercera es surco presentral, la cuarta es surco frontal superior y finalmente la quinta es surco frontal inferior. En cuanto a su división funcional, se encuentra la corteza motora primaria, que se encarga del control voluntario de los músculos del lado opuesto. Las cortezas motoras secundarias, que es la premotora y la motora suplementaria. La primera se encarga de almacenar los programas de la actividad motora organizados como consecuencia de experiencias pasadas, y la segunda, que es la motora suplementaria, se encarga de la ejecución de movimientos de las extremidades contralaterales. También se encuentra el área motora del lenguaje o área de Broca, que se encarga de la emisión del lenguaje oral y escrito y la programación motora para el habla. También está el campo ocular frontal, que es el encargado del control de los movimientos conjugados de los ojos. Y finalmente la corteza prefrontal, que se encarga de la personalidad, conducta, regula la emotividad, influye en la iniciativa y en el juicio, y pues finalmente en las funciones ejecutivas. En las posibles alteraciones según el estudio de lesión, en la parte posterior puede haber debilidad muscular o parálisis, en la parte central puede haber apatía, falta de atención, desmotivación, las respuestas a las preguntas pueden ser muy lentas. En la parte anterior puede haber dificultad para mantener la información, es decir, la memoria de trabajo, poca fluidez del habla, apatía, falta de atención y de inhibición. Y en cuanto a las enfermedades relacionadas, puede haber trastorno bipolar, esquizofrenia, trastornos de la personalidad. Finalmente, este lóbulo se encarga de la producción lingüística y oral, de controlar y coordinar las expresiones, permite dirigir la conducta hacia un fin, es decir, las funciones ejecutivas, está implicado en la motivación y la conducta, el control de los impulsos, el razonamiento, el juicio y las funciones motoras. Lóbulo parietal. Se localiza en la parte superior de cada lado del cerebro y se encuentra limitado por la cisura de Silvio Rolando y la parietoccipital. Giro postcentral, donde se encuentra la corteza primaria somatosensorial, la cual procesa sensaciones físicas muy diversas: temperatura, tacto, posición del cuerpo en el espacio y experiencia del dolor. Giro supramarginal, que integra las sensaciones procedentes de los distintos órganos de los sentidos, sobre todo a nivel visual y auditivo, y el angular, relacionado con la capacidad visoespacial y la producción del lenguaje verbal, así como el razonamiento matemático. Parecentral posterior. Se encarga de las aferencias y eferencias que se extienden a las extremidades inferiores, así como del control de los esfínteres urinarios y anales. Precunio. Coordina importantes procesos cognitivos, sobre todo la memoria episódica, y contribuye asimismo a la autorreflexión y la conciencia del individuo en su relación con el entorno. El daño al lóbulo parietal izquierdo puede resultar en lo que se llama síndrome de Germans. Incluye la confusión de la derecha y la izquierda, la dificultad con la escritura, las matemáticas, y puede producir desórdenes en el lenguaje y de la habilidad de percibir los objetos normales. El lóbulo parietal derecho puede dar lugar a descuidar a la parte del cuerpo en el espacio, que puede deteriorar muchas habilidades del mismo cuidado, tales como bañarse y vestirse. También causar dificultades en la fabricación de cosas, de negación de déficit y de la capacidad de dibujar. En el daño bilateral, lesiones grandes a ambos lados pueden causar el síndrome de Valiant, una atención visual de síndrome motor. Esto es caracterizado por la inhabilidad de la integridad componentes de una escena visual y la inhabilidad de alcanzar exactamente para un objeto de la dirección visual. Las lesiones parietales temporales izquierdas pueden efectuar memoria verbal y la capacidad de recordar cadenas de dígitos, y las lesiones parietales temporales derechas pueden producir cambios significativos en la personalidad. 10 funciones importantes.
integración de todos los estímulos del cuerpo, procesamiento del dolor, situarnos en el espacio, desarrollar el razonamiento matemático, permitir el lenguaje verbal, controlar esfínteres urinarios, propiciar la memoria, permitir el concepto de yo, desarrollar habilidades manuales, mantener el estado de ánimo saludable. El lóbulo occipital, en este caso, como se evidencia en la imagen, se localiza en la parte posterior de la cabeza, por detrás del parietal, justo por encima de donde se localiza el cerebelo. El lóbulo occipital, en este caso, reposa sobre el tentorio, mientras que la cara medial mira la hoz del cerebro. En la cara medial del lóbulo occipital encontramos un borde bien definido. En este caso es el surco parieto-occipital, el cual separa el lóbulo occipital del parietal y atraviesa la cara medial de la corteza occipital. La función principal del lóbulo occipital es controlar la visión y el procesamiento visual. Nos ayuda a ver e identificar las diferentes cosas que nos miran, también nos ayuda a diferenciar y comprender diferentes colores, brillos y movimiento. La función del lóbulo occipital no se limita solo al reconocimiento visual, sino también incluye la capacidad de comprender y diferenciar diferentes formas. La corteza occipital se subdivide en el B1 y B2, lo cual separa el procesamiento para el color, la forma y el movimiento. También envían la información visual al área B3, que cual tiene la percepción de la forma. B4 responde al color y la forma, y el B5 el detección del movimiento. El área de Brodmann divide el lóbulo occipital en 3 áreas, lo cuales son el área visual primaria o V1, la cual se encarga del procesamiento de información acerca de los objetos estáticos y el movimiento. Es excelente en el manejo de reconocimiento de patrones. Se divide en la franja dorsal corriente occipitoparietal, lo cual está asociada al movimiento, representación de objetos, control de los ojos y brazos. Y también la franja ventral corriente occipitotemporal está asociada a la forma, reconocimiento y representación del objeto, relacionada con el almacenamiento de la memoria de largo plazo. La número 18 sería el área visual secundaria o B2. Tiene la capacidad para percibir la forma más allá del contraste, aparece en las áreas de asociación. Se divide en la corteza prestriada, lo cual está relacionada con la memoria y la asociación con experiencias visuales pasadas, y la corteza inferotemporal, lo cual está situada en la zona inferior del lóbulo temporal. El 19 o el área visual terciaria o B3, B4, B5 reciben referencias tanto de B1 como de B2. El B3 son sensibles a la orientación y a la disparidad binocular. El B4 participa en el análisis del color y la forma de los estímulos visuales. Y por último, el B5 colabora con la percepción del movimiento. Las lesiones que se presentan son la cromatopsia, que es la pérdida de la visión de los colores. La metamorfopsia, lo cual presenta distorsiones consistentes en las alteraciones de la presentación del tamaño de la forma de los objetos. Y las agnosias visuales, lo cual es una incapacidad para interpretar el significado de los estímulos percibidos a través de la vista, sin que exista déficit sensorial que lo justifique. Puede afectar la capacidad para identificar palabras, dibujos, objetos conocidos, rostros o colores.